Años, hoy en nuestra clase de formación ciudadana de la semana número 18 vamos a ver qué es ser un buen ciudadano. Esta clase está orientada a lo que nosotros hemos visto en las clases anteriores sobre las actitudes cívicas. Como les comentaba, esta clase se trata de ser un buen ciudadano, características que hemos visto reflejadas en actitudes cívicas que nos permiten tener una mejor convivencia en nuestra comunidad. Entonces, hoy aprenderemos a reconocer características de un buen ciudadano. Acá vemos en el ejemplo varias actitudes cívicas que aprendimos en las clases anteriores, como es cruzar la calle, ayudar a los mayores, respetar las leyes, cuidar el medio ambiente, botando la basura donde corresponde y también tener cuidado con las indicaciones que nos indica en la señal ética. Para esto vamos a ver un video de qué es ser un buen ciudadano. Un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un buen ciudadano respeta las normas y las promueve. Un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un buen ciudadano respeta las normas y las promueve. Si veo a mi vecino lo voy a saludar, si necesita ayuda se la puedo yo brindar. Si veo a mi vecino lo voy a saludar, si necesita ayuda se la puedo yo brindar. Un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un buen ciudadano respeta las normas y las promueve. Un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un buen ciudadano respeta las normas y las promueve. Camino por la vereda si soy un peatón, cruzo en las esquinas mirando con mucha atención. Camino por la vereda si soy un peatón, cruzo en las esquinas mirando con mucha atención. Un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un buen ciudadano respeta las normas y las promueve. Un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un buen ciudadano respeta las normas y las promueve. En sana convivencia nos tenemos que respetar los unos a los otros en la diversidad. En sana convivencia nos tenemos que respetar los unos a los otros en la diversidad. Un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un buen ciudadano respeta las normas y las promueve. Un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un buen ciudadano respeta las normas y las promueve. Un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un buen ciudadano respeta las normas y las promueve. Un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un buen ciudadano respeta las normas y las promueve, y las promueve, y las promueve. Bueno, esta canción que les mostré es un poco para que ustedes se entretengan aprendiendo un poco sobre qué es un buen ciudadano. Bueno, como decía la canción, un buen ciudadano es quien respeta las leyes y las promueve. También va orientado a que un buen ciudadano tiene deberes y también tiene que respetar los derechos. Nosotros hemos trabajado en los derechos humanos, los derechos del niño, derechos universales, viendo cada característica que tienen los derechos,
Por lo tanto, como ustedes ya tienen conocimiento de lo que son los derechos y los deberes, van a entender qué es ser un buen ciudadano. Por eso, ¿qué es un ciudadano? Un ciudadano es aquel o aquello perteneciente o relativo a una ciudad. El ciudadano, por lo tanto, es quien vive en una ciudad. Por lo general, trabaja en la industria o en el sector de servicios, en contraposición al campesino que vive en el campo y se dedica a las tareas rurales. Este término en la actualidad es utilizado para nombrar al individuo como sujeto de derechos políticos. Esto quiere decir que el ciudadano interviene en la vida política de la comunidad al ejercer dichos derechos. La ciudadanía también implica una serie de deberes y obligaciones. El ciudadano, como lo recién comentaba, es aquel que vive en una ciudad, pero también es un partícipe de la ciudad donde él vive, porque tiene derechos y también tiene deberes que cumplir dentro de la comunidad. Esto quiere decir que el ciudadano va a tener una vida política porque forma parte del Estado con los políticos y también los ciudadanos forman parte de un Estado. Nosotros somos los que decidimos quién nos gobierna, qué tipo de política es la que queremos que se ejerza. ¿Y cómo hacemos eso? Ejerciendo el voto. Ahora vamos a hablar sobre el rol del ciudadano. Desde el momento en que nacemos nos vemos forzados a tomar el título de ciudadano. Pero, ¿qué significa este título? Para aclarar esta pregunta, hablaremos del rol del ciudadano en la sociedad. Partiremos de la base de que todos somos diferentes, desde cómo nos vemos hasta cómo nos comportamos. Pero a pesar de ser tan diferentes los unos a los otros, vivimos todos juntos como sociedad. Esto mismo es lo que nos hace establecer ciertos deberes y derechos que nos permitan vivir en armonía. El ser un ciudadano nos da ciertos beneficios en la sociedad, como el poder comprar diferentes cosas, trabajar donde querramos y poder tener un hogar para vivir. Pero a cambio de esto, debemos respetar los derechos de los demás y cumplir nuestros deberes como ciudadanos. Partiremos con un derecho fundamental, el de libertad de expresión, que por consecuente crea el deber de respetar la libertad de otros. A todos nos gusta poder expresarnos de la forma que más nos identifica, y para poder crear una sociedad igualitaria debemos respetar que somos individuos libres, además de diferentes. Recuerda ser autónomo. Todos podemos dejar un aporte positivo en la sociedad, que nos permita a todos vivir en mejor armonía. Así que si tienes una gran idea, no dejes que nadie te detenga para hacer tu aporte, más aún si tienes a otras personas que te apoyan. Como ciudadano, tienes el derecho de expresar tu opinión y a participar activamente en la toma de decisiones de tu comunidad. ¿Hay algo que encuentres que le está haciendo daño a la sociedad? Ayuda a solucionar el problema. Tú también puedes dar tu opinión. Existe una gran cantidad de deberes y derechos que van más enfocados al ambiente político, pero en general puede ser encasillado en alguno de los mencionados anteriormente. El rol principal de cada ciudadano es ayudar a crear un mejor ambiente de convivencia para todos los participantes de la comunidad. Puede sonar como una gran responsabilidad y algo bastante agotador. Tal vez si te intentas llevar todo el trabajo tú solo, sí, lo sé. Pero, ¿te imaginas todo lo que podría ser una comunidad trabajando en conjunto? Así que si deseas un cambio positivo en tu comunidad, respeta los derechos de otros y recuerda que actitudes tan simples como tolerancia, respeto, solidaridad y empatía pueden generar grandes aportes en la sociedad. Y bueno, ya he dicho todo lo que tenía que decir, así que me despido. Tengan un gran día. Bueno chicos, como les comentaba en el video también, y hablábamos algo muy similar a lo que vimos en el video anterior, sobre el respeto, también sobre los deberes y los derechos. ¿Para qué hacemos esto? Trabajamos en una sociedad y todos queremos un bien común, ¿no es cierto? Por lo tanto, se hacen formas leyes
que nosotros debemos respetar. Estas leyes fueron creadas para tener una armonía. Por lo tanto, respetar las leyes, los derechos, nos hace que también tengamos deberes como ciudadanos. Entonces, ¿qué es un buen ciudadano? Un ciudadano es todo miembro activo de un Estado, dentro del cual se somete a sus leyes y donde tiene derechos políticos. La porción de la comunidad que se considera que incluye ciudadanos varía según el tiempo y la sociedad. Por ejemplo, en las sociedades esclavistas, los esclavos no se consideraban ciudadanos, ya que no tenían derechos políticos, y hasta el siglo XX, en muchas sociedades, las mujeres no tenían los mismos derechos políticos que los hombres. Por ejemplo, el voto. Estamos hablando de sociedades antiguas donde los esclavos no eran considerados ciudadanos. El derecho a votar, a escoger los representantes que yo quiero que estén en los cargos superiores, como los poderes legislativos o los poderes judiciales o ejecutivos, eso me permite a mí tener un rol en la sociedad, porque soy un miembro activo de las decisiones que se toman para mi comunidad. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las características de un buen ciudadano. La primera es identidad, y esto tiene relación a conocer el lugar donde yo habito, ¿ya? La sociedad se construye en un lugar y sociedad específico, por lo tanto yo debo tener conocimiento de la historia de este lugar, ¿ya? Conocer la situación geográfica, las riquezas culturales y naturales de un lugar, sus puntos fuertes y debilidades, ayuda también a formar la identidad mía y también de mi comunidad. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan la identidad de un lugar. La siguiente característica tiene que ver con la información. Esto me dice que yo tengo que estar informado sobre los eventos actuales de mi comunidad, decisiones políticas, económicas, sociales, culturales que toman los gobernantes y que pueden ser también tomadas por un colectivo ciudadano, quiere decir en las juntas de vecinos, en la comunidad escolar. Por eso, el ciudadano tiene que estar al tanto de los problemas que acontecen en la comunidad. Tener un pensamiento crítico. Actualmente, un ciudadano debe tener acceso a mucha información y una amplia diversidad de opiniones. Por lo tanto, yo tengo que ser empático y tolerante en cuanto a si hay una distinta opinión a la mía. La siguiente tiene que ver con la participación. Esto me dice a mí, la información analizada críticamente, como les comentaba, me permite actuar en conocimiento. Por lo tanto, yo tengo que ser partícipe de esta información, compartir esta información e involucrarme en las decisiones que se tomen en la comunidad. No solamente estar informado, sino que también ser partícipe de estas decisiones que se toman en la comunidad. En las comunidades no solamente existen comunidades, que es como la educativa, la comunidad donde yo vivo, sino que también podemos pensar que hay organizaciones, empresas, y el gobierno también es una comunidad. Otra característica es tener ética y estar en el bien público. La ética me permite identificar los valores reconocidos por la comunidad y también descubrir aquellas acciones que siguen presentes en la comunidad a pesar de ir en contra de esos valores. La ética impulsa a velar por el bien público y rebelarse en actitudes o comportamientos que lo perjudiquen. El bien público incluye también
velar por aquellas personas más débiles, ya sean los ancianos, discapacitados, niños, enfermos. La ley es la herramienta oficial con la que se cuenta una comunidad para definir aquello que está bien y aquello que es perjudicial para la comunidad. Por eso, un buen ciudadano se apega a la ley. El respeto por la diversidad. Hemos hablado mucho sobre el respeto, ya que existen diversas creencias políticas, orientaciones sexuales, ideologías políticas y costumbres. Todas las posturas, todas las creencias son válidas. Nosotros debemos respetarlas. Debemos tener tolerancia y también ser empático con las personas que muchas veces tienen creencias que nosotros no compartimos, pero para ellos son súper importantes. Por ejemplo, para los católicos existe la misa, para los evangélicos existe otro tipo de ritos. Todos son válidos, los musulmanes, los islámicos, los judíos, todos. Independiente de su creencia religiosa, política, cultural, debemos respetarlos. 7. El respeto por los derechos humanos. Nosotros también sabemos que los derechos humanos son universales y esto incluye la libertad, la educación, y estos fueron creados esencialmente para que se respetaran universalmente. Los derechos humanos también fueron creados porque en las guerras se violan muchos derechos de las personas que debían estar siempre presentes, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la vida, tanto como el derecho también a la salud. El respeto al medio ambiente y a los animales. Ustedes saben que respetar el medio ambiente no solamente tiene que ver con botar la basura en el tacho de basura, sino que también tiene que ver con cuidar las plantas, cuidar las calles, el medio ambiente, los animales que están en peligro de extinción, la caza, la erosión del suelo porque se bota basura, porque se cultivan diferentes plantas que no son aptas para ser cultivadas en esas tierras. Esto que nosotros hacemos de no hacer esas actividades que la perjudican es respetar el medio ambiente. Rechazar la violencia. Nosotros también hablamos que la comunicación es muy importante para poder evitar la violencia, llegar a acuerdos, resolver esto de una forma pacífica. Nosotros estamos inmersos en comunidades, ya sean del gobierno, ya sean estatales, ya sean de la comunidad donde nosotros pertenecemos. Todo nos engloba en una comunicación que debemos respetar. Y por último, la cooperación. Ser solidario, cooperar con la comunidad. Esto también tiene en el sentido de que los ciudadanos no deben solamente limitarse a actuar de forma individual, sino que también promover colectivamente las leyes, los deberes, los derechos. Entonces, nuestra actividad vamos a escribirla en el cuaderno y van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es un ciudadano? 2. ¿Cuál es el rol que cumple el ciudadano en la comunidad? 3. Explica con tus palabras las 10 características de un buen ciudadano. 4. Nombra al menos 5 actitudes cívicas que demuestran ser un buen ciudadano. Y por último, vamos a identificar 5 palabras claves que hemos ocupado en la clase y vamos a escribir su significado. Cualquier palabra que sean claves para entender los términos de esta clase, de esta asignatura, vamos a identificar 5 y vamos a escribir, buscar el significado en el diccionario y las vamos a escribir. Esta tarea está en MySchool, por lo tanto, ustedes deben subir la tarea a la aplicación. Entonces,
Vamos a darle like si entendieron y lo puedo explicar lo que hoy aprendí. Más o menos, si puedo explicar parte de lo que aprendí, o manito para abajo si me cuesta explicar lo que aprendí. Hoy nosotros aprendimos a reconocer características de un buen ciudadano. Un buen ciudadano está dentro de una comunidad, por lo tanto es importante que nosotros podamos reconocer estas acciones. Bueno chicos, eso es todo por hoy, nos vemos en la clase. Un besito, adiós.